Tenemos un pastor bueno. We know that we have a good shepherd. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Él lo dice en su palabra y sabemos que Él es bueno porque Él entregó su vida por las ovejas. We know that He is a good shepherd because He gave His life for the sheep. Amen. Él se entregó hasta la muerte. He allowed Himself to be brutally murdered for us. That's how good of a shepherd He is. Amen. Sabemos que Él es un buen pastor porque Él conoce a sus ovejas. We know that He is a good shepherd because He knows His sheep. Amen. ¿Cuántos saben que Dios conoce a cada uno de nosotros? How many of you know that God knows each and every one of us? Nos conoce nuestros deseos, nuestros gustos, amen, nuestras debilidades, our desires, our likes, our weaknesses. Our good shepherd knows us. Amen. Y decimos que ahí en Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor. The Lord is my shepherd and I shall not want. ¿Verdad? So no solamente somos ovejas, pero somos ovejas del buen pastor. So we are not just sheep, we are sheep of the good shepherd. Amen. He is my shepherd, He is my shepherd, and that's why I shall not want. So whenever we see, the great thing about this, lo importante de esto es de que nosotros declaramos. You see, we have the power to declare that He is my shepherd, de que Él es nuestro pastor. Hay muchas ovejas que andan por allá sin pastor. There are a lot of sheep out there that do not have a pastor. Amen. And today we are going to talk about why God compares us to sheep. Y hoy vamos a hablar de la razón en la cual Dios nos compara a nosotros como ovejas. Amén. So primero quiero darles una historia. First I want to tell you a little story. Había un pastor que tenía 1,500 ovejas. There was a pastor that had 1,500 sheep. Y este pastor se quedó dormido. This pastor fell asleep. Y las ovejas se empezaron a mover. And the sheep started to move. Y la palabra la estoy aprendiendo todavía, pero básicamente estas ovejas caminaron por la ladera de un acantilado. These sheep walked off the edge of a cliff. Y 400 de estas ovejas se murieron. 400 of these sheep died. Y tal vez se hagan la pregunta, bueno, ¿cuándo se dieron cuenta el resto de las ovejas que estaban cayendo a su muerte? And you might be asking, at what point did these sheep realize that they were falling to their death? Y lo que pasó actualmente, la razón que no eran más que se murieron, the reason why there wasn't more that died, es que los 400 que murieron actualmente, la razón que no murieron más fue porque las primeras 400 ovejas hicieron un aterrizaje suave para el resto que se cayeron por encima. So the reason why the rest of the sheep didn't die was because the first 400 that died made basically a cushion landing for the rest of them that came over the top. So todas los 1,500 pasaron al otro, se cayeron, pero nomás 400 se murieron porque el resto se cayeron sobre encima de los demás. So all 1,500 followed all the sheep all the way over, but only 400 died because the other 1,100 fell on top of the first 400 that made a nice cushiony cotton wool landing for the rest of them. So hay mucho que estamos aprendiendo por esta historia. There's a lot that we are going to learn from that story. Y vamos a aprender la razón en la cual Dios nos compara a las ovejas. And we're going to learn today why God compares us to the sheep. Y la primera es que las ovejas están indefensas y se conformarán con menos. So the first reason is because sheep are defenseless and they will settle for less. So, ¿alguien ha visto una oveja con una metralleta? Has anybody ever seen a sheep with a machine gun? Or maybe a sheep with a bandana holding a machete? O una oveja con un bandana con un machete? O tal vez una oveja con garras, a sheep with claws, no, para que se puedan, no, porque están indefensas, because they're defenseless. Amen. Pueden correr, pero cuando se caen
ni se pueden levantar solas. They can run, but even if they fall, they can't even pick themselves up. The shepherd has to go and lift them back up on their feet. They're kind of just with their feet in there, like con los pies al aire nomás. Las ovejitas, pobrecitas. Y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36 dice: y al ver las multitudes se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. El buen pastor fue sanando, amén, y levantando, y tuvo compasión, se compadeció de ellas, porque no se podían defender solas. Amen. Verse 35 in English says, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. He was healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So he was going and he was healing all their wounds, their infirmities, their sicknesses. Amen. And he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Así son las ovejas que no tienen pastor, enfermas, no se pueden defender. Amen. Pero el buen pastor miró a estas ovejas y tuvo compasión. So they were like sheep without a pastor. They were defenseless, they were weak, they were sick. And so he began to heal, he began to touch, he began to restore, he began to renew, because the good shepherd, amen, has a love for the sheep. Amen. So nosotros como ovejas, digamos que teníamos que pelear contra las fuerzas del enemigo sin Dios, ¿cómo nos iría? If we had to fight against demons without God, how would that work out? No muy bien, ¿verdad? Porque a solas no podemos mucho. We can't do it on our own. If we are going to fight the forces of the enemy, amen, we need the power that comes from the good shepherd. Si vamos a pelear contra las fuerzas y las artimañas del enemigo, necesitamos el poder y la fuerza del buen pastor. So, nosotros como ovejas, por eso nos compara a las ovejas, porque somos indefensas. Y luego también dice, y se conformarán con menos. Las ovejas, the second part of the first point is that they will settle for less, because las ovejas, si ven un charco con agua sucia y tienen sed, paran y toman, aunque 10 metros para allá hay un lago con agua limpia. A sheep, if it sees a muddy puddle of water, will stop and drink the dirty water, even though 30 feet away there is a lake with crystal clear water. Ve el agua, dice tengo sed, empieza a tomar. Se compadece con menos. They see the puddle, they say, this looks like water, I'm thirsty, I'm going to drink it. Amen. Así son las ovejas, pero una oveja con un buen pastor, cuando paran en el charco, les dice, hey, ándale, vámonos. Poquito más lejos, poquito más para allá. So the good shepherd, amen, knowing that there is clean water just a little bit further, says, hey, come on, keep going. I know you're thirsty. We'll get there. Amen. Agarra su barra, hey, vámonos. No sé si así hacen el ruido, pero vámonos, let's go. I don't know if that's what they sound like, but. Y luego empiezan las ovejas porque no les gusta que les peguen. Van corriendo. Y luego cuando llegan al agua, amen, se acuerdan que el buen pastor los llevó al agua limpia. And then when they get to the lake with the clear, clean, drinkable water, they remember that the shepherd took them to the place where the water was clean. Amen. So, miramos aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Jehová en Salmo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Si ven la relación aquí. Dice, me hará descansar, me pastoreará. La oveja no está sola. Amen. In English, Psalms 23:1 says, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Verse 2 says, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the quiet waters. En otras palabras, aquí hay una relación. Es el pastor y la oveja. Tienen ellos una relación donde el pastor los hace hacer cosas, lo pastorea. He makes me lie down. He leads me. So the sheep is not by themselves. There is a need for a good shepherd. Y a veces nosotros, cuando estamos navegando esta vida, pensamos, oh, yo lo puedo hacer solo. Sometimes as we walk this life, we may think, I can do it on my own. I'll be all right. Todo va a estar bien. Pero la razón que Dios nos compara como ovejas es porque a veces somos indefensas y a veces nos compadecemos con menos. You see, the reason why God compares us to sheep is because we are defenseless without Him. And we sometimes settle for less when God is saying, if you will just follow me and let me lead you, I will take you to green pastures and I will lead you beside the still waters. Si simplemente escuchas mi voz y me dejas que te pastorea, te voy a llevar a los pastos verdes y te voy a llevar a las aguas cristalinas. Aleluya. Al tener el buen pastor quiere decir que Él hace por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. To have a good shepherd means that He does for me what I cannot do for myself. ¿Cuántos saben un poco de eso? Que a veces hay cosas que deseamos hacer pero no podemos simplemente porque no fuimos creados de esa manera. We may want to do something but we can't because we were not created that way. A veces queremos articular palabras para expresarnos y no encontramos la manera de decir cómo nos sentimos. We may want to articulate things that we want to say, but we cannot because we don't have the words. Pero nuestro rostro dice bastante, but our face says plenty. Right? Anybody know anybody like that? Don't point. ¿Alguien sabe a alguien así? Por favor, no apunten. Amen. Por eso necesitamos a un buen pastor. Amen. Alguien que nos va a amar en maneras y ayudar a hacer cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. That's why we need a good pastor, a good shepherd that's going to help us to do the things that we cannot do on our own. Padre, dame la gracia. Father, give me the grace. Padre, dame la sabiduría. Father, give me the wisdom. Amen. So, número 2, las ovejas tienen una capacidad para distinguir voces. Sheep have the ability to distinguish voices. Aleluya. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 27. John chapter 10, verse 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de quién? De mi mano. ¿Quién es el que está hablando? El buen pastor, ¿verdad? Y mira lo que está diciendo, mis ovejas, es palabra posesiva. Mis ovejas oyen mi voz. Let's read it in English real quick. My sheep, okay, that's a possessive word. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. So, lo interesante de nosotros como ovejas es de que nosotros decidimos en la mano de quién vamos a permitirnos meter. We get to choose into whose hands we want to climb into. Y mira lo que dice aquí. Ellos conocen mi voz y me siguen. Y luego dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo creo que es una buena, it's a good deal, ¿no? He says, my sheep listen to my voice and they follow me. He says, I give them eternal life and they shall never perish. That's a pretty decent exchange. Follow him and you're going to live forever. Síguelo y vas a vivir para siempre. No vas a fallecer jamás. You will never perish. Pero tienes que hacer la decisión. You have to make the decision. Y luego dice,
y ni nadie las arrebatará de mi mano. Man, that's powerful. No one will snatch them from my hand. ¿A algún punto alguien le ha quitado algo, se las han arrebatado? Cuando tiene algo en la mano y se las quitan. Has anybody ever just snatched something out of your hand and you're like, whoa? O a algún momento alguien ha tratado de quitarles algo y lo agarran más fuerte para que no lo puedan soltar. Or has somebody ever tried to snatch something out of your hand and you grabbed it tighter so that they wouldn't take it? Right? If it's a $100 bill, you're like, si fuera un billete de 100, ¿verdad? Bien apretadito para ni que se vea, ¿verdad? Cuando éramos chiquillos, tengo 3 hermanos y 2 hermanas, y si nos descuidábamos, decían, matanga, dijo la changa. When we were young, we would, I don't know how it translates, but if we weren't taking care of what we were eating, candy or chips or something, we would say, matanga, dijo la changa. It means like, you snooze, you lose, the gorilla gotcha, something like that. And they would snatch it from our hand and then eat it real quick. But you see, God says, no one will ever snatch you from my hand. Dios dice, nadie los arrebatará de mi mano. Eso quiere decir que Él te tiene a ti en su mano como algo de grande valor. You see, this means that He has you in His hand as something of great value. Que no cualquier persona va a venir y te va a arrebatar y te va a llevar a un lugar oculto. Amen. Que el que te va a cuidar con el amor y el poder y la fuerza, amen, es el que te tiene seguro en su mano. This means that He loves you so much and He is so powerful that He is going to take care of you, and nobody will be able to snatch you from His hand and take you to dark and crazy places, because He loves you that much and you have so much value that no one will ever snatch you from His hand. Lo que no puedes hacer por ti mismo, Dios hace por ti. What you cannot do for yourself, God does for you. Y a veces somos indefensos, ¿verdad? Sometimes we are defenseless. A veces, si no estamos cuidando de nosotros mismos, if we are not taking care of ourselves, a veces somos llevados de ciertas cosas. Sometimes we are led astray by certain things. Pero cuando estamos en la mano del pastor bueno, when we are in the hand of the good shepherd, nothing will ever snatch us away. Nada nos podrá arrebatar. Miren Juan capítulo 10, versículo 2 al 6. Dice, mas el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Esto lo leímos la semana pasada, pero quiero regresar a este punto. Versículo 3 dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y llama a sus propias ovejas por su nombre y las saca. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5, mas el extraño no la seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Huirán de las voces que no conocen. Y luego se dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no comprendieron de qué les estaba hablando. Hallelujah. Vamos a leer en inglés. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. And I read this last week. I just want to come back to this as a reference. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep, again, possessive, his own sheep by name, and he leads them out. Verse 4 says, when he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. They know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. They will run away from the stranger's voice. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. So en otras palabras, él entra por la puerta porque él es el lugar donde él es. He enters to the door because he is the pastor of the pen. He is the shepherd of the sheep. Amen. Y dice, él llama a sus ovejas. Él va por delante y sus ovejas le siguen. He calls his sheep and his sheep follow because his sheep know his name.
El punto es que las ovejas tienen la habilidad de reconocer las voces. The point is that the sheep have the ability to recognize voices. Amen. Y nosotros somos ovejas y también tenemos la habilidad de reconocer voces. You see, we are also sheep and we have the ability to recognize voices. And we have the ability to follow and we have the ability to run away. Tenemos la habilidad de seguir y tenemos la habilidad de huir. Pero la pregunta es, ¿están listos? ¿Puedo hablarles con poquita verdad? ¿No se me enojan? I can speak some truth and you won't get mad at me? Yes, amen, thank you. Sometimes, a veces, seguimos la voz que le damos más atención. Sometimes we follow the voice that we give the most attention. And sometimes that voice is not the voice of God. Y a veces esa voz no es la voz de Dios. Amén o no amén. Y esa es la razón que cuando a veces hablamos con personas del Evangelio, huyen porque es un voz extranjero. And that is the reason why sometimes when you try to speak to somebody about God, they run because it is a strange voice. They don't recognize it. No lo reconocen. Hallelujah. Por eso dice, yo sé que eres indefenso, ¿verdad? No te puedes defender a ti mismo, pero quiero que sepas que yo entregué mi vida por ti. God says, I know that you are defenseless, but that's why I gave my life for you. Because I wanted you to be able to have access to my voice at any time. Porque quiero que tengas acceso a mi voz a cualquier momento. Quiero que cuando tú quieras hablar, simplemente levanta tu voz y presta oído. That whenever you want to talk, all you got to do is raise your voice and lean your ear. And you and I can have a conversation at any time. Y tú y yo podemos hablar a cualquier momento. Y algunos dicen, ¿cómo es posible? And somebody might say, how is that possible? Es muy posible. ¿Habrá alguien aquí que cree eso? Is there anybody here that believes that? That you can talk to God and He can talk to you? Yes. Amen. Thank you. Nosotros podemos hablarle a Él y Él nos puede hablar a nosotros. Amen. Y entre más escuchamos su voz, más distinguimos entre la voz de Él que nos lleva a los pastos verdes y las aguas frescas, y más reconocemos cuáles voces no son las voces de Él. The more we hear Him, the more we understand that these are the voices that lead us to the green pastures and the still waters. And the more we hear and distinguish His voice, the more we understand that the other voices are not His. Amen. Somos ovejitas. We are little sheep. Que iba a traer mi perrita. I have a little dog named Molly. Parece ovejita. She's kind of like a sheep. Es bien calmada, casi no ladra. She hardly doesn't bark at all. De vez en cuando se cree muy fuerte. Cuando alguien viene a la puerta, when somebody comes to the door, she's like, "Arr, arr." Pero ella duerme, está muy relaxed. She sleeps all day. She's very chill. She's kind of like my little lamb. Es como mi corderita. La iba a traer porque aquí la puedo cargar y nomás ve, nomás me está mirando. She's just looking, she's just watching, amen. Y mi perrita depende en nosotros, ¿verdad? Para comer, para tomar, para bañar. She relies on us for everything. Y cuando no lo damos a comer, viene y dice, hey. Cuando tiene que salir, viene y nos empuja. Hey. When she doesn't have food, she'll come and she'll tell us, hey. She doesn't tell us with words, obviously, but when she wants to go outside, she'll come and she'll push, like, hey, let's go. Y luego cuando me hago como que me va a matar, dice como que, when I act like I'm going to get up, she kind of like, okay, are we going? Las ovejitas necesitan a un pastor. Pero the sheep need a shepherd. The great thing about these sheep, we sheep, lo bueno de nosotros como ovejas, es de que podemos elegir quién va a ser nuestro pastor. You see, we get to choose who our pastor is going to be.
who our shepherd is going to be. Or we can choose to try to make it on our own without a shepherd. O podemos elegir tratar de hacerla sin un pastor. ¿Cómo piensan que nos iría? How do you think it would go without a shepherd? Cuando tenemos un pastor que nos ama tanto, que nos conoce, que quiere suplir todas nuestras necesidades, que murió por nosotros. Why would we choose that when we can choose a shepherd who loved us so much that he died for us? Amen. That knows our ins and outs, that supplies our every single need, that formed us from our mother's womb, que nos formó en el vientre de nuestra madre. En este día quiero decirles que tienen la oportunidad de prestar oído y aprender la voz de su amo, del buen pastor. Today I want you to know and realize that you can lean your ear to the voice of the love of your life, to the good shepherd, and distinguish that voice from all the other noise that's happening around you. Y distinguir esa voz de todo el ruido que tenemos alrededor. Amén. A veces las cobijas los domingos en la mañana hablan muy recio. Amén. Sometimes Sunday morning, those blankets, they're talking loud. Ooh, it's so warm. Está tan calientito. Trabajaste duro toda la semana. You worked hard all week. Mereces un descanso. You deserve a rest. Come on, Pastor will understand. Pastor Jesús va a entender. ¿Verdad? Y luego ahí después dicen, estaba tremendo el servicio. And then you hear later on, man, the service was awesome. Gotcha. Las cobijas te robaron de una bendición. The blankets robbed you of a blessing because they spoke louder than the voice of God. Porque hablaron, les pusiste más atención que la voz de Dios. Because you paid more attention to that voice. Siento decir esto, que a veces la duda tiene mucho sentido lógicamente y habla muy recio. Doubt speaks very loudly and is logically sound sometimes. Faith requires for you to believe things that sometimes don't make sense. La fe requiere a veces que creamos cosas que no tienen sentido. Les doy un ejemplo. Let me give you an example. Dios dice, la primicia es mía. God says, the first 10% belongs to me. You want the other 90 to be blessed? Give me what belongs to me. Dios dice, ¿quieres que bendiga el 90%? Dame lo que me pertenece a mí. Dios dice, yo voy a poner en tu corazón lo que yo quiero que tú des. God says, I'm going to put on your heart what you want to give as an offering. Y luego la lógica dice, luz, agua, gas, comida, pero no me falta, Señor. No me sobra. God says, I want you to give this. And then you're like, gas, light, food, electricity, or I said light, right? Yeah, school. And you're doing the math and you're like, but I don't have anything left, God. Amen. And then God flips the script. Cuando obedecemos a la voz del pastor, en vez de tomar en el pozo de lodo, Dios dice, si simplemente me crees, te voy a llevar a un lugar de abundancia. God says, if you will just believe me, I will take you past the mud puddle to a place of abundance. But I need you to say no to the muddy water that might quench your thirst a little bit, but it might make you sick to your stomach. Necesito que le digas no al pozo del lodo, porque tal vez te quita tu sed poquito, pero te va a molestar tu estómago. Créame que te voy a llevar a un lugar de bendición si me crees. Es la voz del buen pastor. That is the voice of the good shepherd. Amen. Ya llego a mi último punto. So, el punto número 3, y es uno muy poderoso. ¿Cuántos saben que Jesús es el Cordero de Dios? How many of you know that Jesus is the Lamb of God? Amen. En el Antiguo Testamento los corderos eran animales que se sacrificaban. In the Old Testament, the lambs were
the animals that were sacrificed. Amen. And they were given as an offering. Eran las ofrendas que se entregaban. Y Jesús, nuestro Señor, nuestro buen pastor, se vistió en humildad siendo lleno de poder. Si pueden imaginarse esa frase, se vistió de humildad siendo lleno de poder. Jesus humbled himself, he dressed himself in humility, being full of power. And if you can wrap your mind around that image, he dressed himself in humility. Él pudiera haber llamado a ángeles que lo salvaran en el momento que él quería. In the moment that he wanted, he could have called angels to come and bring him down off of that cross and destroy the soldiers that were beating him y destruir los soldados que lo estaban golpeando. Pero él decidió ser el cordero por nosotros. But you see, he chose to be the lamb for us that was slain. Juan capítulo 1 versículo 29, John chapter 1 verse 29, dice, al día siguiente vio a Jesús, y hablando, este es Juan, dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoció quién era el Cordero. In English it says, the next day John saw Jesus coming toward him and said, look, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. John the Baptist recognized who the Lamb was. Él reconoció quién era el Cordero y cuál era su propósito, que quitara todo el pecado de la humanidad. He knew what his purpose was to take away the sin of all humanity. Pero lo interesante de este Cordero es que no solamente era Cordero. But you see, that the interesting thing about the Lamb is that he wasn't just a lamb. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 11 y 12 dice, y este es el apóstol Juan que estaba escribiendo, y dice, y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era miríades de miríades y millares de millares. Versículo 12 dice, que decían a gran voz, el Cordero que ha sido inmolado es digno de tomar el poder, dice, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. El Cordero, aleluya, el Cordero que ha sido inmolado, Jesucristo mismo, es de tomar el poder, dice, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. El Cordero tenía el poder de tomar todo esto. Let me say that in English. It says, then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands and 10,000s times 10,000s. They encircled the throne and the living creatures and the elders. Verse 12 says, in a loud voice they were saying, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. The Lamb who was slain, the Lamb who was beaten, the Lamb who was bruised, the Lamb who was nailed to a cross, the Lamb who laid down his life to receive power, wealth, wisdom, strength, honor, glory, and praise. Este Cordero, amen. Algo estaba pasando aquí, pero aquí es donde describe aquí Jesús en el versículo 11 y el versículo 12. This is in verse 11 and 12. This is how they describe Jesus as the Lamb. Pero vamos para atrás al versículo 5 y 6 y miremos cómo los describe ahora en ese mismo capítulo capítulo 5 de Apocalipsis. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, un cordero en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cómo lo describe ahora en esta porción al cordero? El león de la tribu de Judá. Amén. Eres el cordero
y el león. In English, verse 5 says, then one of the elders said to me, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. Woo! The Lion of the tribe of Judah, the seed of David. Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing on the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. And it goes on to talk more about what was happening there. But I want us to understand, quiero que entiendamos, que el cordero que fue inmolado por nosotros también es el león de la tribu de Judá. Que aunque nosotros somos un cordero, aunque nosotros somos una oveja, por dentro de nosotros está un león. Oh my goodness. I want us to understand and to realize that while we are a sheep, amen, that there resides inside of us a lion. Amen. That while we are obedient to God in direction and following His path and His voice, que aunque somos ovejas y estamos siguiendo el camino y la voluntad de Dios, amen, por dentro de nosotros, amen, caminamos esta tierra con el poder del león de la tribu de Judá. Hallelujah. That we are walking and following the voice of God, and while we are sheep, we have the Lion of the tribe of Judah residing inside of us. Amen. Pero cuando estábamos solos sin Dios, nada más éramos un cordero perdido, indefenso. But when we were out there in the world without God and without hope and without a chance, amen, without God, we were just simply a sheep that was just a meal waiting to happen. Cuando estábamos allá en el mundo sin Dios, sin el león, nada más éramos el cordero, que era un taquito que se esperaba hacer. Pero cuando aceptamos a Cristo, hallelujah. But when we accepted Christ, when we said, come into my heart, cuando decimos, entra a mi vida, cuando confesamos que Él es nuestro buen pastor, when we said, I want you to be my good shepherd, cuando decimos, yo quiero estar en tus manos, when we said, I want to be in your hands, cuando decimos, yo no quiero que nadie me arrebate y me lleve a lugares donde yo no quiero ir, I don't want nobody to take me out of your hand, I don't want somebody to pull me and take me places that I do not want to go, I want to go where you lead me because I know that is the best plan. Yo quiero ir a donde tú me guías porque yo sé que ese es el mejor lugar. Y lo triste es que este mundo nos ve como ovejas indefensas. The sad thing is that sometimes the world sees us as these defenseless sheep, but they have no idea. Hallelujah, no tienen ninguna idea el poder que tenemos por dentro. Amen. Que a cualquier momento se manifiesta el pastor de pastores. That at any moment the pastor of pastors, the shepherd of shepherds can manifest and is present there. Amen. Y no hay fuerza del enemigo que puede abrir la mano de Dios. And there is no force of the enemy that can open the hand of God. Solo Dios abre su mano para nosotros. God only opens His hand for us. Amen. En este día, yo sé que muchos de nosotros hemos aceptado y hemos declarado que Él es mi pastor. Amen. A lot of us have declared He is my pastor. Pero tenemos que vivir esta vida como ovejas de su rebaño. But we have to live this life like sheep of His sheepfold. Tenemos que ser no solamente oidores, pero hacedores de su palabra, de su voz. We have to be not just hearers of His voice, but doers of His voice. Follow Him where He leads us. Seguirlo a Él donde Él nos guía. Amén. Y en este día les voy a pedir si se pueden poner de pie, por favor. If you can please stand to your feet. Y voy a hacer esta invitación primero. Si hay alguien que dice, yo sé que soy una oveja, pero he navegado esta vida sin el buen pastor. And I want to ask this question. If there is somebody here that says, I've been a sheep all my life, and I've been walking this world without a good shepherd.
Dios está diciendo, este es el día. God is saying, this is the day that you can accept and walk into, through the door, caminar por la puerta al redil de Dios, into the Good Shepherd's sheepfold. Amen. ¿Habrá alguien en ese día que dice, yo quiero entregar mi vida al Señor? Is there anybody here that says, I want to give my life to the Lord? Queremos orar contigo. We want to pray with you. Y no queremos que ya camines en este viaje, en esta vida, sin dirección, sin fe y sin esperanza. We don't want you to walk this world without direction, stopping at every mud puddle. We want you to know that God wants to lead you beside still waters into green pastures. Queremos que sepas que Dios quiere caminar contigo y te quiere pastorear y llevar a los pastos verdes. Amén. So, en este día hago esa pregunta. Si tú quieres entregar tu vida al Señor en este día, este es el momento. If you want to give your life to the Lord today, this is the moment where you begin an amazing journey with God. Donde empiezas un viaje tremendo, hermoso, lindo con el buen pastor, with the good shepherd. Yo sé que tal vez lógicamente tengas dudas. I know that maybe logically you may have doubts. Pero quiero que sepas que Dios es fiel. But I want to tell you that God is fiel. ¿Alguien me puede respaldar en eso? Can somebody back me up on that? Is God faithful? So si en este día tú no has entregado tu vida al Señor y quieres salir de este lugar sabiendo que aunque salgas como un cordero, amén, sales con un Dios que te defiende, que prepara mesa delante de ti en presencia de tus enemigos, que unja tu cabeza con aceite. Hallelujah. That you may leave here as a lamb, but you leave here as a lamb with a pastor that sets a table before you in the presence of your enemies, that anoints your head with oil. Amen. They will never leave you nor forsake you, que nunca te dejará ni te desamparará. Solo, si quieres hacer esa decisión en este día, en este momento, solo pase a este altar. Y aquí nuestro equipo de oración va a orar con ustedes y vamos a declarar y vamos a confesar, amén, que tú ahora perteneces al redil de Dios. That we are going to confess and we are going to believe that as of today, you belong to the family of Christ. That you are His sheep and He is your pastor. He is your shepherd. He is the good shepherd. Hallelujah. Habrá alguien en ese día que quiere hacer esa decisión y creerle a Dios por todo lo que Él prometa. Todo lo que Él prometa. Is there anybody that wants to make that decision today and believe God for all His promises? Hallelujah. Si en este día tú te decides, en este espacio, y no estás seguro si quieres pasar en este instante, está bien, no te preocupes. Yo voy a estar aquí a un lado y tú puedes venir y hablar conmigo, oramos y te vas aquí con tu victoria. If you want to, in this space today, if you decide during this altar call that you want to give your life to the Lord, just come. I'm going to be right over here. Amen. And I'll pray with you. And you can accept the promise of this loving Father, this good shepherd. Amen. Pero en este momento quiero pedir a todas las ovejas que quieren afinar su oído a la voz de Dios. At this time I want to ask all those other sheep that want to fine-tune their ear to the voice of God and not run away from the wrong voice. Y no huir de la voz correcta, pero huir de las voces que quieren llevarlos a lugares equivocados.
and you want to run from those voices that lead you to the wrong place, quiero decirle que este altar está abierto. I want to tell you that this altar is open. Y simplemente tienen que empezar la conversación. And you simply have to start the conversation and talk with God. Si usted lo oye bien y tiene muy excelente conversación con Dios, amen, vaya y ora con alguien. If you have great conversation with God and your hearing is perfect, go and pray with somebody else. Pero si tú necesitas más de Dios, este altar está abierto. But if you need more of God, this altar is open. Vamos a adorar a Dios. Amen. Vamos a cantar una alabanza en este espacio. Pero te pido, amigo, amiga, I ask you, my friend that's here today, do not leave without getting closer to God. No te vayas de este lugar sin acercarte a Dios. Él quiere bendecirte. Él quiere hablarte. Él quiere llevarte a lugares bendecidos. He wants to bless you. He wants to talk to you. He wants to take you to places of blessing in your life. Amen. ¿Quién va a ser el primero que dice, yo quiero más de Dios? Who's going to be the first one that says, I want more of God? Who's it going to be? Amen. Thank you. Thank you for your bravery and your honesty. Gracias por tu confianza y ser honesto. Todos necesitamos más de Dios. We all need more of God. And so we seek you, Father. Te buscamos, Dios mío. Te alabamos y te glorificamos. Venga, familia, no se detengan. Ese es su momento, ese es su tiempo. This is your time.